Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, el Señor de Señores. Amén. Tome su asiento y vamos a escuchar la palabra de Dios. Sin antes agradecer la bendición de poder tomar este lugar, para mí es una grande bendición. Una grande bendición poder compartir la palabra del Señor, porque pues prácticamente todo el tiempo en el que me he desarrollado en la iglesia ha sido en la música, pero compartir la palabra del Señor me pone más las pilas, me recarga más las pilas, y eso para mí es una gran bendición, el poder estudiar más la palabra, y eso me nutre más. También recordar la actividad del mes de agosto, porque hoy vamos a ver un tema sumamente importante de la palabra, y recordar que tenemos una actividad para el mes de agosto. Yo sé que ya algunos ya compraron su Biblia y algunos están por comprarla, pero el domingo 14, imagínense todas estas Biblias aquí en el altar, orando para que llegue a las personas que el Señor va a poner en su corazón, porque no es una, puede ser 2, 3 Biblias las que usted desee, ¿no? Y qué bendición poder regalar. Si en Navidad regalamos pues alguna prenda, qué mejor poder regalar la palabra de Dios. Amén. Así que hoy vamos a tener un tema, como ya está aquí, que nútrete de la palabra de Dios. Y hace unos domingos atrás el pastor nos estaba dando una predicación sobre refréscate en la oración. Y prácticamente nos refrescábamos y daba la introducción como aquella agua, ¿no? Que nos da, vitaliza, ¿no? Que nos hidrata. Y ahora nos vamos a nutrir de la palabra, comiendo la palabra de Dios. Antes de empezar, yo tengo aquí 3 libretitas con su respectivo lapicero y quiero regalarlas hoy porque es fundamental que nosotros hagamos notas de la palabra de Dios. Los estudiosos dicen que cuando empezamos a tomar notas se nos queda más lo que se está exponiendo. Así que quiero regalarle a alguien que en su vida haya tomado una nota de la predicación. Porque tal vez algunos ya lo hayan hecho en su celular, algunos ya tenemos la dinámica de tendré bosquejos, pero algunos tal vez nunca han escrito algo de la predicación. Así que, ¿quién quiere esa libretita? Levante su mano. Maley, pasa, o ayúdame Milka a pasársela a Maley. Tengo otra también que quiera escribir. Recuerde, úsela para escribir la predicación. No voy a poner aquí el mandado de la receta, Chelito, la receta de la abuelita del té para la garganta. Y tengo una más que no haya escrito en su vida ningún pasaje, no se haya llevado ninguna una notita ahí. Eso hoy vas a empezar a escribir la palabra y, como dice, a rumiar más la palabra, ¿ok? Así que esas libretitas estén llenas y se acaben y puedan tener una colección de muchas notas. Ok, como decía, hoy nos vamos a nutrir de la palabra de Dios. Y si estamos hablando de nutrir, pues vamos a su significado. Ayúdenme con la siguiente. Dice, nutrir es proporcionar a un organismo las sustancias que necesita para conservación y crecimiento. Eso es nutrir, las sustancias al organismo que necesita. Y bueno, también, ¿qué es la desnutrición? Es la parte contraria. Y dice, es una afección, o sea, una enfermedad que se presenta cuando su cuerpo no recibe los nutrientes suficientes. ¿Cómo se vería una persona que está desnutrida? Pues yo iba a poner unos ejemplos ahí, pero estaban muy feos, porque en primer lugar se le ven las costillas, ¿no? Está todo flaquito, todo así como enfermucho, ¿no? Así hasta encorvado. Y bueno, todo lo que pueda conllevar dolor de cabeza, dolor de cuerpo, en los huesos.
Y bueno, ¿pero por qué está así? Porque no está recibiendo los nutrientes suficientes para contrarrestar todo eso. Asimismo, en nuestra vida espiritual, y quiero hacer esta pregunta: ¿estaremos pasando por una desnutrición bíblica? ¿Cómo se siente usted? ¿Se le notan las costillas o si hay carnita? Quizá diga, no hermano, yo sí, mi texto diario, yo comparto la palabra y gloria a Dios, está bien. Pero quizá algunos estemos pasando por una desnutrición bíblica. Dice, ¿cómo podré saber si estoy pasando por una desnutrición? Le quiero lanzar esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que se aprendió un texto bíblico de memoria? Y pareciera que allá la predicación se está yendo ya un poco fea, ya me están regañando, ya me están diciendo, no me he aprendido. Pero es real. ¿Cuándo fue la última vez que nos aprendimos un texto de memoria? Y me acuerdo en mi adolescencia, no hace mucho, unos 2, 3 años atrás, cuando en la iglesia donde asistía, el domingo por la mañana estaba la escuela dominical y el maestro pasaba lista y nos preguntaba ¿cuántos capítulos leyó en la semana? Y decía, no, pues 3, 5, ¿no? Para verse modesto. Uno decía, no, pues 20. Ah, bárbaro, se comió toda la palabra. Y otros decían, 1, pues para no quedar mal. Y ya en la oración al final, pues ya pedían perdón por haber mentido, ¿no? Pero me acuerdo, ¿no? Y entonces pregúntele a su hermano que está al lado, ¿cómo vas con tu lectura anual de este año? Y si va bien, anímelo, y si va regular, pues anímelo también. Dígale, hey, vamos a echarle ganas, vamos a leer la palabra, vamos a comer la palabra. Es una bendición. Mire, yo nunca había empezado este tiempo de lectura de la palabra. Ahorita voy en Salmos y la verdad que no había tenido la oportunidad, o no había tenido antes la oportunidad de poder leerlo así sistemáticamente, ¿no? De capítulo, libro y todo eso. Pero ahora ya he empezado a leerlo así y la verdad que cada día es como aquel postre favorito que a usted le gusta y lo empieza a comer y dice, qué rico. Y se va y ya se acabó los capítulos del día y luego dice, oye, me voy a aventar los del otro día. Y así, porque la palabra es rica para nuestro espíritu, es rica para nuestra vida espiritual. Hoy quiero que nos vayamos con la certeza y la seguridad que la palabra es más que suficiente para vivir una vida plena en Dios. La palabra de Dios nutre nuestro espíritu. Gracias a Dios por los hombres que Dios ha usado y que ha dejado frases las cuales nos motivan. Pero, iglesia, la palabra es más que suficiente para tener un espíritu vivo, un espíritu en el cual desea más la palabra de Dios. Así que dígale al de al lado, hoy nos vamos a nutrir de la palabra de Dios. Hoy nútrete de la palabra de Dios. Amén. Y ayúdame con la siguiente diapositiva y vamos para los que estén apuntando y para los que van a empezar a anotar hoy. Nuestra cita bíblica está en 2 de Timoteo 3, 16, 17 y dice en esta versión contemporánea: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y también quiero leerle en la versión traducción lenguaje actual, porque me gustó un poco más, está un poco más entendible. Y dice todo lo que está escrito en la Biblia es mensaje de Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia es mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente. Es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y para corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados
para hacer el bien. Y ahí vamos a empezar con un primer punto que dice: la palabra nos enseña. Y como leíamos al primer punto, dice: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios para nosotros. Dios, por medio de su Espíritu Santo, usó a hombres para poder escribir, pero solo fueron herramientas. Hoy en día la ciencia ha tenido que ir a la palabra para entender cosas. Eso es increíble. Los científicos van a la palabra y dicen que falta tantas horas y que se completa con el día y que esto, y dicen: oye, es cierto, esto está en la Biblia. Grandes directores de cine van a la Biblia para sacar historias y que se han vuelto taquilleras, que han vendido mucho éxito en el cine. Y así como muchos ejemplos, como médicos, como muchas profesiones, tienen que ir a la Biblia. ¿Por qué? Porque está inspirada por Dios, porque todo lo que está escrito es de Dios. Y como primer punto, como decía, la palabra nos enseña. ¿Cuántos de nosotros la palabra nos ha enseñado qué hacer en cierta situación? Y quiero poner un ejemplo: una persona enojada que tuvo un mal día por X, Z razón. Viene otra persona y le dice: oye, ¿cómo estás? Te quiero ayudar. ¿Y cómo va a contestar la persona? Se la dejo. Opción A, enojado. Opción B, calmado. Calmado. Enojado. Es lo más probable que esté enojado. No, está enojado. ¿Qué me vas a ayudar tú? Ni sabes, que no sé qué. Pero mire qué dice Proverbios 1:5 en versión traducción lenguaje actual. La respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera enciende más. Y entonces nosotros tenemos que ser sabios. Si una persona está enojada y queremos ayudarle, no nos vamos a poner al mismo nivel. Tenemos que ser amables, ¿no? Y poniendo este mismo ejemplo, dice: pero es que aquella persona hizo esto, pero tómalo con calma. Pero lo volvió a hacer y lo dijimos, se lo volvemos a enseñar. Y entonces aquel espíritu enojado, aquel espíritu que está ya en punto de estallar, se calma por la respuesta amable, que es con calma, ¿no? ¿Usted le ha pasado? No voltee, no vamos aquí a señalar a nadie, pero quizá le ha pasado. Y entonces hoy estamos aprendiendo que la respuesta amable calma el enojo. Mire que dice Salmos 119, 105, versión 60: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra nos enseña a cómo caminar, porque es como una lámpara que nos ilumina aquello que no conocemos, aquello que desconocemos en aquella oscuridad. Entonces la palabra es como una lámpara y alumbra nuestro camino. La palabra nos enseña cómo actuar, qué actitud tener ante una situación. El asunto es que muchas veces no leemos la palabra y seguimos actuando en nuestra vieja naturaleza. Y podrán existir otras situaciones en las cuales la palabra de Dios nos enseña. Punto número 2. Dice: la palabra nos ayuda. Y en una serie de martes de estudio, que abro un paréntesis para invitar a los martes de estudio, conéctese, el mismo ejercicio, tome una libreta, tome su lapicero, tome su Biblia, prepárese un snack si quiere y recibamos una clase online, porque en realidad es recibir una clase online y hemos aprendido. Y dentro de este punto, el pastor nos daba un ejemplo de cómo la palabra nos enseña a hacer ante una situación financiera. En 2 de Reyes 4, del 1 al 25, si usted no lo ha leído, le aconsejo que lo lea en su casa, o en su caso váyase a aquella serie que estuvimos viendo de martes de estudio, está muy padre. Y le resumo así muy rápido toda esta historia. Había una mujer viuda que su esposo había muerto, pero había dejado una deuda y ahora le han venido a cobrar,
pero la viuda no sabía qué hacer. Y entonces el profeta Eliseo le dice cómo debe actuar. Ahora bien, este ejemplo quedó registrado en la palabra para nosotros, para ayudarnos a salir ante una situación así. La palabra da instrucciones precisas y claras y procedimientos exactos. Mire, a mí me encantó este ejemplo que puso nuestro pastor en esta serie de Martes Estudio, porque es tan clara. Le dice, mira, haz esto, y ya. Y a veces nos quebramos la cabeza, ay, ¿cómo le voy a hacer? Ahora, ¿quién le voy a prestar? Y ahora, ¿dónde voy a tapar el hoyo y dónde voy a quitar? No, la palabra nos enseña cómo hacer en ciertas situaciones. Mire, Salmos 119, versículo 50 dice: en mi aflicción ellos son mi consuelo, pues tu palabra me infunde nueva vida. Ellas son mi consuelo. ¿Cuáles? Las promesas del Señor. La promesa del Señor es mi consuelo, pues su palabra me infunde nueva vida. Cuando estamos pasando por una enfermedad, la palabra de Dios nos infunde aliento, nos anima a seguir adelante. Las promesas de Dios son nuestro consuelo. ¿En qué otra situación nos ayuda? En tomar sabias decisiones. Y el viernes que estuvimos grabando con Experiencias de Vida, hablábamos de un tema importante para los jóvenes y hablábamos sobre el yugo desigual. Y hoy quizá muchos jóvenes, ¿hay jóvenes aquí? Den un grito de júbilo. ¿Se siente muy desnutrido? ¿Otra vez? ¿Grito de júbilo? Eso. ¿No? Decía, se hacen esta pregunta: ¿con quién me voy a casar? Y bueno, la palabra es tan clara. Me encanta porque dice, 2 Corintios 6:14, no se unan con los incrédulos en yugo desigual, pues ¿qué tiene en comunión la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? Dice, no se unan. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Entonces volvemos a volver al punto que decía, la palabra nos ayuda a tomar decisiones sabias. La palabra es tan clara y dice un no. Entonces la palabra nos ayuda en tomar sabias decisiones, pero muchas de las veces no estudiamos la palabra y preferimos buscar otras maneras para justificar. Así que hoy, jóvenes, ahí está la respuesta. ¿Con quién te vas a casar? El Señor ya lo tiene, pero no es con un incrédulo. No, es con una persona que ha amado y ama al Señor, que está sirviendo al Señor. Punto número 3. Dice, la palabra nos corrige. ¿Y en qué nos tiene que corregir la palabra? Examínese ahí mismo. ¿En qué nos puede corregir la palabra? Y vamos a abrir unos puntos dentro de este punto. Como punto A, en saber ser esposas. Mire qué dice Colosenses 3:18. Ustedes, las esposas, respeten a sus esposos como conviene en el Señor. Hermanas casadas, ¿cuántas dicen amén? Amén. Hay que respetar al esposo. Entonces, la palabra corrige si en un momento dado no se ha tomado eso como un consejo de la palabra. Punto B, en saber ser esposos, Colosenses 3:19. Y dice, ustedes, los esposos, amen a sus esposas y no las traten con dureza. Amén, varones. Y me encanta ese ejemplo que el pastor dice, ábrale la puerta del coche, pero no cuando esté en movimiento, cuando se van a subir. ¿Por qué? Porque es como aquel vaso frágil. Así que, espositos, hombres de Dios, sean amables, amen, trátenlas, no las traten con dureza, sí con amabilidad, como aquel vaso frágil, ¿no?
Y bueno, quiero abrir un paréntesis, aquí hay muchos comerciales porque próximamente viene el Congreso de Matrimonios, así que aproveche, a haber una promoción, ¿sí? No sé si esta vez va a ser ya me toca, pero en tus manos encomiendo mi espíritu. Voy a decir lo que dijo nuestro Señor Jesús, ¿no? En tus manos encomiendo. Tómeme en tus brazos, Cristo. Punto C, nos ayuda a saber ser hijos. Colosenses 3:20 y dice, ustedes los hijos obedezcan a sus padres. ¿En qué? En todo, porque esto le agrada al Señor. Obedezcamos en todo, jóvenes. No por tener ya mayor de edad o porque ya estoy trabajando o porque lo que sea. No, hay que escuchar el consejo del papá, de la madre, decir, no hijito, por ahí no es. ¿Por qué? Porque han pasado por ahí, porque sé que son unos padres que doblan sus rodillas y oran por ustedes, que piden sabiduría de Dios para poderlos guiar. Punto D. Dice, en saber ser padres. Colosenses 3:21 dice, ustedes los padres no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Y quería yo investigar qué es exasperen. Y en la versión Palabra de Dios dice, no sean tan exigentes. El joven, el niño, el adolescente, el joven va a ir creciendo poco a poco. Y quizá estamos exigiendo mucho como a un joven ya grande, pero no, tiene 9 años todavía. Y entonces pidamos sabiduría a ser buenos padres. Y entonces el Señor también nos corrige en ser buenos padres. Si su hijo salió bajón en una materia, motívelo sabiamente, quizá algo lo está distrayendo. Quizá necesita que se acerque a usted y diga, vamos hijito, vamos a echarle ganas. ¿En qué te ayudo? ¿Cómo te puedo ayudar a poder crecer? Y punto E, en saber ser siervos. Colosenses 3:22 dice, ustedes los siervos obedezcan en sus amos terrenales, no solo cuando los ven, como quisieran agradar a sus semejantes, sino con sinceridad de corazón, por temor a Dios. ¿No? Trabajadores, nosotros tenemos un patrón, tenemos a quien servimos. Y me encanta cómo dice esta parte, no solo cuando los ven. O sea, habla de una integridad, habla de una lealtad al trabajo donde estamos. Y me encantan las historias de aquellos 3 jóvenes en Babilonia con Daniel y aquel José en Egipto, porque no eran parte de otro, de otro rango, no, estaban al lado del mero jefazo y confiaron. Y me encanta, no solo cuando los ven como si quisieran agradar a sus semejantes, sino con sinceridad de corazón. Seamos buenos siervos. La palabra nos corrige en ser buenos siervos. Entonces vamos viendo, la palabra nos enseña como primer punto, nos ayuda y también nos corrige en la manera que tenemos que ser. Y es que no es por nosotros mismos que podemos corregirnos, ¿no? Ahí estaba escuchando una predicación, era una ideología nada más, y que decía esta persona, es que por nuestras fuerzas y que podemos salir, claro, humanismo, ¿no? Pero decía un predicador que contrapunteaba a ese pensamiento, decía, no, si fuera por nosotros, no podemos nada. No, nosotros morimos, no podemos hacer nada, somos incapaces. Solo su palabra nos puede corregir, solo el Espíritu Santo nos puede dar las herramientas para poder ser capaces. Cuando tenemos un espíritu contrito y humillado, el Señor se apiada de nosotros. ¿Se acuerda de aquella historia de David?
cuando es confrontado con el profeta Natán. Si David hubiera tenido un espíritu duro, orgulloso, soberbio, ahí hubiera quedado todo. Y pasó con Saúl, ¿se acuerda? Perdió todo por una desobediencia. Pero me encanta lo que dice el versículo 20 en 2 Samuel 12:20, dice: entonces David se levantó del suelo, se bañó, se perfumó y se cambió de ropa y entró en el templo para adorar al Señor. Después fue a su casa y pidió de comer y comió. Recuerde que esa historia en 2 Samuel, David estaba orando al Señor para que no pasara todo lo que había hecho en una manera imprudente, de una manera inmadura, ¿no? Y David pedía al Señor que el niño no muriera y hace ayuno, se mete. Sin embargo, el Señor ya había dicho, ¿no? Pero después de eso, me encanta lo que dice: para adorar al Señor. No se quedó, decía, bueno, ya lo hiciste, bueno, ni modos. No, tuvo un corazón contrito, porque la palabra lo corrige. La palabra nos corrige para poder caminar en el Señor. Iglesia, la palabra nos corrige y nosotros está en tener una actitud de humildad. Y punto número 4, la palabra nos muestra cómo vivir. En Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La palabra nos muestra cómo vivir. Y si agarramos de ejemplo esta porción de la palabra en Proverbios, si instruimos a nuestros hijos en el camino con la palabra, estoy seguro que cuando fueren viejos no se van a apartar del camino, van a crecer, van a desarrollar el propósito por el cual el Señor los trajo. La palabra nos enseña cómo debemos instruir a nuestros hijos para cuando fueran grandes no se apartan, sepan vivir correctamente. Miren lo que dice Colosenses 4:5: compórtese sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Y una pregunta: ¿qué opinan nuestros vecinos de nosotros? Porque aquí la palabra dice con los no creyentes. Quizá entre nosotros, no, pues sí, toca aquí el bajo, está en el grupo de jóvenes, etcétera. Pero pregúntale al no creyente, ¿cómo nos ve? Le decimos, buenos días vecina, ¿cómo está? Dios le bendiga. O nunca nos ve. Es más, ni sabe que somos cristianos, ¿no? Y bueno, y ahí se hizo feo otra vez la predicación. Ya viene el regaño. Relájese, hermano. Pero a veces es verdad. La palabra dice con los no creyentes, aprovechando bien el tiempo. En Salmos 25:4 dice: el Señor, enséñame a vivir a tu manera. Muéstrame el camino que tú seguirás. Me encanta porque tenemos que ir a la palabra para saber vivir. Muchas veces lo hemos dicho acá, no es lo que nos enseñó nuestros padres, nuestros abuelos, que quizás son valores buenos, pero qué mejor la palabra que nos instruya, que nos diga cómo aprender a vivir. Y me encanta este Salmos, versículo 4, en esta versión que dice: enséñame a vivir a tu manera, muéstrame el camino que seguirás. Y en ese mismo capítulo, en el versículo 9 dice: Él guía a los humildes por el buen camino, les enseña a vivir a su manera. ¿Quiénes? Los humildes, los que se dejan enseñar
Los que dicen, Señor, yo no sé vivir acá. Tú enséñame, Espíritu Santo, enséñame a vivir, guíame. Y como veíamos al principio de nuestro texto base, en el versículo 17 dice: de ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados. ¿Cómo? Bueno, los vimos en estos puntos. La palabra que nos enseña, la palabra nos ayuda, la palabra nos corrige y la palabra nos muestra cómo vivir. Y entonces es el propósito del Señor, que su palabra nos enseñe a cómo vivir los servidores del Señor. Con ese propósito el Señor nos da su palabra para estar entrenados y estar preparados para hacer el bien. En Efesios 5:15 al 20, en versión contemporánea dice: por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean pues insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos. Y aquí nuevamente la palabra es clave en nuestra vida. Háblense con salmos. Hoy vamos a hacer al terminar este mensaje, vamos a hacer algo, porque me encanta. Háblense entre ustedes con salmos. ¿Cuántos salmos compartimos a nuestros familiares no cristianos? Entre nosotros nos hablamos con salmos. Dice: himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón y den siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hablen entre ustedes con salmos. Y tomando aquí como ejemplo, con la Academia Worship tuvimos en ese semestre pasado tuvimos una materia que se llama composición musical, y los chicos tuvieron la tarea de agarrar un salmo y musicalizarlo, ¿no? Y a mí me encantó esto, porque en realidad estamos cantando la palabra. No es algo que nació de mi corazón no, cantamos la palabra. Eso es lo mejor que podemos hacer, es cantar la palabra. Y hoy quiero terminar este último punto como nos enseña la palabra. Hablen entre ustedes con salmos. Yo le pido que se pongan de pie. Y aquí en la pantalla van a aparecer salmos. Pero yo quiero que usted lo haga con una voz como si lo estuviera viviendo. Y esa es la intención, que usted lo viva, que usted lo sienta en su corazón, que lo pueda declarar en su vida, que se lo pueda declarar al que está al lado. Y que hoy a partir hablemos con salmos, que nuestra palabra siempre esté la palabra de Dios, y cada vez que digamos algo sea la palabra de Dios, que no sea algo que nos enseñaron o algo que estamos aprendiendo de algún libro, no, sino fue y es de la palabra de Dios. ¿Está listo? ¿Estás lista, Jenny? Salmos 73:26. Diga conmigo: aunque mi cuerpo y mi corazón desfallece, tú, Dios mío, eres la roca de mi corazón. Eres la herencia que para siempre me ha tocado. Salmos 23:6 dice: sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán
todos los días de mi vida, y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Salmo 121, 7 y 8. El Señor te librará de todo mal. El Señor protegerá tu vida. El Señor te estará vigilando cuando salgas y cuando regreses, desde ahora y para siempre. Salmo 63, 3 y 4 dice: tu misericordia es mejor que la vida, por eso mis labios te alaban. Yo te bendeciré mientras tenga vida, y en tu nombre levantaré mis manos. Salmo 54, 4 dice: pero tú, mi Dios, eres quien me ayuda. Tú, Señor, eres quien me sustenta mi vida. Salmos 34, 1. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. Dele una ofrenda de aplausos al Señor, porque su palabra siempre estará en mi boca. Cierre un momento sus ojos y examinemos nuestra vida. Quizá estamos pasando una desnutrición bíblica. Examínense. ¿Cuándo fue la última vez que se aprendió un texto, un salmos? Sigue con ese fervor que empezó en enero a leer la palabra. Hoy podemos nutrir de su palabra. No es la ideología, no es lo que nos dicen la demás gente, no es lo que el mundo nos dice, no es lo que dice el gobierno. Es su palabra, es su promesa, la cual nos enseña, nos corrige, nos ayuda, nos dice cómo vivir. Si hoy estamos desnutridos espiritualmente, tenemos una desnutrición bíblica, nada mejor que venir al altar y decir: Señor, nútreme de tu palabra. Nútreme, que cuando yo pueda platicar con alguien, no pueda decir de lo que mi experiencia, no, sino pueda soltar una palabra que está en la Biblia, un salmos, una palabra que me aprendí durante la semana. No busquemos otros medios, iglesia. Busquemos su palabra. Busquemos cada día su palabra. Aprendamos su palabra, la comamos como si fuera lo único que tenemos, con esa mentalidad que es lo único que tenemos para que nuestro espíritu, nuestra alma esté fortalecida en el Señor. Si usted está en su corazón, pasar aquí al altar y pedirle al Espíritu Santo que le vuelva a dar esa hambre, o le dé más hambre de su palabra, está abierto aquí el lugar. Hoy tenemos